Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 25 de junio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Realizándote a ti mismo en los fuegos del dolor. La cita la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27 y 28, donde dice lo siguiente: ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos deja tu Hijo Cristo Jesús. No solo eso, te damos gracias porque Él es nuestro sustituto, porque en Él vivimos, si es que en Él hemos muerto en la cruz del Calvario. Gracias te damos por darnos nueva vida, por darnos el perdón de nuestros pecados, porque Jesús pagó nuestra deuda, porque Él canceló nuestra deuda contigo, clavándola en una cruz, como nos dice la palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, porque tú has puesto en nosotros el Espíritu de Cristo, tu Espíritu Santo, habita en nosotros. ¡Qué alegría! Señor, ayúdanos a vivir por ti y para ti. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, tenemos un devocional rico en sabiduría para variar hoy día, así que espero que lo hayan leído primero y que luego podamos compartirlo juntos en este momento. Entonces, cuando el título dice realizándote a ti mismo en los fuegos del dolor, pues yo simplemente quiero cambiar la palabra realizándote a ti mismo en encontrándote a ti mismo o descubriéndote a ti mismo como persona en los fuegos del dolor. No sé si ustedes saben que este material fue escrito en inglés primero y luego fue traducido, no solamente una vez, sino que en varias ocasiones ha sido editado. Entonces yo tengo mi copia en inglés y a Dios gracias que hablo los dos idiomas bastante bien. Entonces a veces me gusta leerlo en inglés primero para poderlo entender en su idioma original y luego poder ver la traducción y también poder, encontrar otras palabras que puedan comunicar ampliamente a qué se refiere, por ejemplo, el título en este caso, incluso el resto del devocional. Así que cuando dice realizándote a ti mismo en los fuegos del dolor, quiero que pensemos en la palabra encontrándonos, descubriéndonos a nosotros mismos a través de los fuegos del dolor, ¿verdad? Yo creo que a esto se refiere a la cita de Juan, capítulo 12, que dice que Jesús, ¿no? Las palabras de Jesús. ¿Y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, la hora para la cual Él había venido, ¿no? Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús vino a la tierra con un propósito, y ese propósito fue llegar a la cruz para llevarse todo nuestro pecado, para podernos dar el perdón de nuestros pecados y resucitar venciendo la muerte, ¿verdad? De esto trata toda la Biblia, de esto trata la vida, apuntando a la identidad y a la gloria del Redentor. Así que bueno, habiendo hecho esta larga introducción que creo que nos servirá, vamos empezando con el devocional. Dice así el hermano Oswald Chambers: mi actitud como creyente hacia el dolor y las dificultades no debería ser pedir a Dios que me libre de ellas, que nos libre tanto del dolor y que nos libre de las dificultades. Más bien, deberíamos pedirle que nos proteja para que aún en medio del fuego de las dificultades y del fuego de los problemas y de los dolores, que nosotros lleguemos todavía a ser la persona que Él ha creado en nosotros, ¿verdad? O sea, es decir, que este nuevo hombre que está siendo renovado todos los días, que permanezca por más que pasemos por dificultades y dolores, que nosotros perseveremos, creo que se dice correctamente, para que entendamos que realmente la obra del Espíritu Santo está siendo hecha en nosotros. Entonces, continúa así, dice: nuestro Señor
se confirmó a sí mismo, ¿verdad? Como aceptando su posición y aceptando su propósito en medio del fuego del dolor. El Señor Jesús no vino a la tierra para ser servido. El Señor nos dijo claramente que Él vino para servirnos a nosotros. ¿Para qué? Para entregar su vida como rescate para nosotros, ¿verdad? Pero Él no se propuso tratar de evadir todo el dolor y todo lo que eso significaría. Más bien, Él aceptó la voluntad del Padre, por más que le costara todo lo que le tenía que costar, que la separación de Él con su Padre fue lo más grande, ¿verdad? Que lo vimos en la cruz del Calvario cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? En ese momento cuando Cristo está llevando sobre sí nuestro pecado. Entonces, también nos dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 7, en adelante, lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, Jesús cuando estaba viviendo aquí encarnado, Dios encarnado con nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Algo precioso que encontramos en la carta a los Hebreos, hablando de cómo Jesús se sometió al sufrimiento necesario para poder sustituirnos a nosotros y llevarnos a casa con Él, ¿verdad? Entonces, nos dice el hermano aquí que Jesús fue salvado, por tanto, no de la hora del sufrimiento, sino fuera de la hora, es decir, a través de la hora, ¿no? Él venció esa tentación de resistir para podernos, nuevamente como digo, llevarnos a su Padre. Entonces, nosotros decimos que no debería haber dolor, pero si somos realistas, el dolor existe, ¿no? Entonces, dice el hermano, que hemos de aceptarlo y a nosotros mismos en sus fuegos. Es decir, en lugar de rechazar la idea de que el dolor existe, debemos aprender a sacarle el provecho, ¿no? Para nosotros poder seguir encontrándonos en Cristo, esta nueva criatura, a través del dolor y no desperdiciar lo que sabemos que existe, así nosotros no lo querramos ver. Dice, si intentamos evadirnos del dolor y rehusamos hacerle frente, actuamos con insensatez, nos dice el hermano, que estamos actuando, o sea, como con locura, ¿verdad? ¿Por qué vamos a rechazar de que el dolor existe, de que los problemas y las circunstancias difíciles existen? Mejor vamos viendo por qué están aquí y podemos sacarle provecho, ¿verdad? Dice, el dolor es una de las realidades más grandes en la vida, ciertamente, y de nada sirve decir que no debería existir, porque existe, así nosotros nos paremos, como dicen algunas personas, clamando cosas positivas de que no existe, no existe, no existe, no existe. Bueno, ¿cómo les va? ¿Existe o no existe? Existe, ¿verdad? Entonces, nos dice el hermano, el pecado, el dolor y el sufrimiento están ahí, están presentes. Y no nos toca a nosotros decir que Dios ha cometido un error al permitirlos, ¿no? Dios sabe exactamente lo que está haciendo y a nosotros nos toca no comprender, sino nos toca creer. Ahora, Jesús nos ha dejado un gran ejemplo, porque Él no vino a evadir los dolores y Él no tenía por qué venir a vivir en nuestro lugar, no tenía por qué dejar su gloria, como dice Filipenses, y bajar aquí a la tierra, a este lugar impregnado y saturado del pecado, ¿no? Él no tenía por qué hacer todo eso. Entonces, si Él, como el primogénito de todos los que creen, ¿verdad? Va a venir a hacer eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensar que no nos va a tocar a nosotros tener que vivir y crecer a través del dolor? Ahora, esto no quiere decir que no hemos sido justificados, no quiere decir que no somos salvos. Por supuesto que somos salvos, pero aún Dios nos ha dejado a nosotros porque nosotros seremos purificados, seremos santificados,
seremos restaurados a la imagen de Dios que vemos en Cristo Jesús por medio de el dolor, por medio de la tribulación, y Dios no se equivoca. Entonces dice, el dolor contribuye ¿a qué? Contribuye a eliminar la superficialidad de las personas. Oh, excelente, porque nosotros sabemos cuán superficial somos acerca de la vida en general, ¿verdad? Vivimos una vida completamente centrados en lo material, no pensamos en lo inmaterial, no pensamos en lo eterno, sino vivimos con una mente temporal, y así vivimos en la simple nata de una taza de leche, ¿no? Vivimos en la parte de arriba, no queriendo profundizar, no queriendo entender las cosas de la perspectiva de Dios, aunque Dios dice que nos ha dado la mente de Cristo. No queremos pensar con ella, no queremos crecer en el conocimiento de la verdad. Preferimos muchas veces simplemente quedarnos en la superficie de la vida en general, y por eso es que el dolor es necesario, por eso es que los problemas y las dificultades son necesarias, porque nos empujan en la dirección correcta, aunque bueno, fuera que pudiéramos aprender por instrucción. La palabra está llena de instrucción, pero lamentablemente necesitamos todo lo que acabo de decir, porque somos aptos a quedarnos en lo superficial. Entonces, dice, el dolor contribuye nuevamente a eliminar la superficialidad de las personas, aunque no siempre las mejora. Ojo, igual nos saca de la superficie, pero no siempre nos mejora como personas. Vamos viendo. Dice, el sufrimiento o bien añade o bien destruye. Bueno, ¿a qué se refiere? Qué triste que nosotros, pasemos el dolor y las dificultades en vano, ¿no es cierto? Porque dice que el sufrimiento o bien puede añadir, es decir, a aumentar lo que Dios quiere en nosotros, o también nos puede destruir si es que nos centramos en que no, el dolor no debe existir. Personas dicen, nosotros le pertenecemos a Cristo, no tenemos que estar en dificultades, no debemos pasar por enfermedades, y todo esto es un rechazo de la realidad. Nos dice también, lo que no puedes es encontrarte ni realizarte por medio del éxito, porque la soberbia te hace perder la cabeza. Regresamos un poquito. Cuando él dice el sufrimiento o bien añade o bien destruye, lo explica de esta manera, que lamentablemente nosotros no podemos crecer de la manera que Dios considera el crecimiento, ¿verdad? A través de algo como el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito no hace nada más que despertar en nosotros la soberbia y nos hace perder la cabeza. O uno diría, no, yo no soy así. O sea, yo sí sé cómo lidiar con el éxito. O sea, yo prefiero que todo me vaya bien y no tener que lidiar con la dificultad. Pero ¿sabes qué? Ese mismo comentario que acabo yo de decir muestra la soberbia, ¿verdad? No nos lleva en camino a mayor dependencia de Dios, sino verifica y confirma nuestra independencia, que nosotros no necesitamos que Dios nos esté cuidando ni nos esté llevando, porque nosotros podemos con nosotros mismos. Es la idea del hombre natural, no del hombre sobrenatural o supernatural. Entonces dice el hermano, tampoco por medio de la monotonía de tu vida diaria, porque sucumbimos a las quejas. Cuando nosotros tenemos una vida monótona, digamos que tenemos suficiente dinero en el banco, tenemos una salud bastante estable, los chicos están bien, el matrimonio va en orden, cuando en la iglesia nos mantenemos suficientemente alejados para no darnos cuenta de nada, bueno, esa es la monotonía de la vida, y esa vida, lamentablemente, en lugar de darnos complacencia en el Señor, nos lleva hacia la queja. Impresionante. Dice, la única manera de encontrarte a ti mismo, es de descubrirte a ti mismo y de ser realista con ti mismo, viene a ser a través del medio de los fuegos del dolor. Aquí es donde encontrarás quién eres en realidad. ¿No es eso lo que decimos, que la verdadera amistad se va a encontrar en un momento de dolor, de dificultad? Bueno, es lo mismo con nosotros. Realmente conoceremos quiénes somos a través de la dificultad, a través del dolor.
porque nos veremos como personas súper maduras cuando todo nos va bien y conoceremos quiénes somos de verdad cuando las cosas comienzan a dificultarse. Entonces dice, la razón de que esto deba ser así no importa, perdón, la razón de que esto deba ser así no importa mucho. O sea, nosotros no tenemos que entender la razón de por qué Dios permite el dolor y permite las dificultades. La realidad es que existen y debemos aprender a aprovecharlas, ¿verdad? Dice, el hecho es que es cierto el dolor y las dificultades tanto en la escritura como en la experiencia humana, ¿verdad? La escritura registra dificultades y dolor desde el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, si es que en realidad quieres ir a verlo. Antes de eso, de pronto todo parecía precioso en el paraíso, en ese santuario perfecto cuando Adán y Eva vivían en la presencia del Señor. Pero a partir de la visita de la serpiente en Génesis capítulo 3, empieza el dolor y la tribulación. Entonces, es fácil y agradable reconocer al hombre que ha pasado por los fuegos de la aflicción y se ha realizado a sí mismo, es decir, ha madurado y se ha dejado forjar y formar correctamente a través de los fuegos de la aflicción. ¿Por qué? Porque en tus propios momentos de dolor puedes acudir a él sin limitaciones ni reservas. Es decir, se hacen personas útiles, se hacen personas fructíferas a quien podemos acudir porque cuando pasaron por las tribulaciones realmente quedó algo bueno de ellos. Se encontraron, se ubicaron, se descubrieron quiénes eran en realidad, ¿verdad? En el Señor, obviamente. Pero cuando alguien no ha pasado por la prueba del dolor, esta persona, ahora no es que no esté enfrente del dolor, porque no hay persona que no experimente dolor, pero cuando esa persona no está pasando por la prueba, es decir, no está madurando a través de la prueba del dolor, esa persona tristemente será propensa a actuar con menosprecio, ¿verdad? No pueden identificarse con la otra persona, no pueden ser útil para ministrar a nadie, no mostrando respeto por la persona que ha pasado por lo difícil, ni siquiera dándote su tiempo, dice. O sea, claro, esas personas que son superficiales, que lo único que logran es quejarse de las otras personas cuando están pasando por dolor, lo único que logran es poderse centrar en otra persona. En lugar de ellos madurar, lo único que hacen es madurar sus quejas y madurar su como desagrado de la voluntad de Dios. Esas personas no son útiles ni para ellos mismos, ni mucho menos para otras personas. No saben valorar el tiempo de otra persona, no saben reconocer el valor de lo que Dios está trayendo a su vida. No sirven para nada. Entonces, ¿por qué? Porque están tratando de evitar la vida en general y tratan también de esquivarte a ti, ¿verdad? Si tú eres una persona que tiene más bien, que se ha encontrado y se ha descubierto quién es en Cristo Jesús a través del dolor y reconoce que no es nadie en sí mismo, pero que Cristo está en ella y que realmente, o en él, y que realmente son luz para este mundo, y son de bendición para otras personas por todo lo que han vivido y por todo lo que resulta ser cierto de la obra de Dios en ellos. Bueno, las personas que no pasan por eso, pues no pueden apreciar este tipo de persona en sus vidas, no pueden valorar, no pueden ser agradecidos a Dios por una persona así en su vida. Entonces dice, si te encuentras, si te descubres a ti mismo atravesando los fuegos del dolor, es decir, nuevamente, si encuentras quién eres a través de las dificultades y a través, Dios hará de ti y Dios hará de mí alimento para otros. Es decir, seremos como Cristo, que vivimos no por nosotros, sino vivimos para otros, para que Dios utilice de nuestras vidas todo lo que hemos vivido y hemos aprendido para que otros se puedan beneficiar y ser así como Cristo. ¡Qué maravilloso! Bueno, veamos el título de mañana, es Recurriendo a la gracia de Dios ahora. Bueno, ciertamente no lo podemos hacer de ninguna otra manera. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.